Todo inicia en las calles de Berlín, por los años de 1939 a 1940 más o menos, donde se puede observar que los militares cuidan las calles para que las reglas se cumplan como se había dicho. Los alemanes eran tan leales al Hitler y al partido nazi que si se daba la orden de acudir a la guerra no ponían resistencia, y en caso de que alguien hubiera que no estuviera de acuerdo, tenía que ser acusado ante las autoridades. Aun siendo un familiar que no estuviera de acuerdo con Hitler o con el partido nazi, la misma familia tenía que dar aviso al ejército y decir que hijo, padre o de quien se tratara no estaba de acuerdo. Los alemanes no querían a los judíos. Ellos decían que no eran personas normales, más bien los miraban como animales. Los tenían encerrados en un terreno grande, con mallas, con picos, y las mallas eran eléctricas, por si querían escapar. También los hacían trabajar muy forzosamente. Los trabajos eran muy pesados y de largas horas, y eran parejos, niños, niñas, mujeres, ancianos, etc. A cada judío le daban un uniforme, con un número, y así podían saber quién es quién. Les cortaban todo el cabello, no les daban de comer, y cuando les daban, se las echaban al piso, y muchas veces se peleaban por ella. Sus condiciones de vida eran muy desagradables, falta de higiene, privacidad, etc. El lugar donde dormían era muy chico, y las camas eran muy duras, pero todos tenían que dormir en un solo cuarto y en una sola cama. Cuando eran demasiados judíos, los llevaban a un cuarto donde los quemaban. Para ellos era solo quemar basura. Los estudios en los niños habían cambiado por completo, pues ya no les daban las clases normales, sino ahora lo que impartían era saber sobre la historia de Alemania y sobre lo que ocurría en ese momento, que era la guerra. Pues les convenía que los jóvenes fueran creciendo con esa idea de que los judíos eran los culpables de todo. Ellos decían que los judíos tenían la culpa de que Alemania hubiera perdido la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Por la forma de vida que llevaban, si no eran muertos por un alemán militar, morían por enfermedades, como deshidratación, hambre, infecciones, etc. Cuando un soldado mayor no estaba de acuerdo en algo, no lo mataban, solo era llevado al campo de batalla, donde las probabilidades de que regresara eran mínimas. Los judíos, en pocas palabras, eran tratados como esclavos, aun siendo que la mayoría de ellos tenían carreras profesionales, tales como doctores, maestros, dentistas, etc. En cambio, los alemanes vivían normalmente en su casa como debe de ser. En conclusión, para nosotros, esta fue una guerra de racismo y de coraje, una guerra inútil que nunca debió de haber existido. La guerra duró desde 1939 a 1945, 6 años, donde personas inocentes murieron de formas inhumanas, pasando hambres, fríos, dolor y mucho sufrimiento. La guerra era entre ellos, la gente no tenía nada que ver, pero todo esto sucedió por ideas de un hombre al que los mismos alemanes miraban como un dios. A continuación, les dejaremos un pedazo de la película para que se den una idea del por qué los alemanes no querían a los judíos. Un discurso explicado por una niña y un profesor. Espero y les guste. Muchas gracias. El judío nos insultó e incitó a nuestros enemigos. Nos ha corrompido con malos libros. Se burló de nuestra literatura y música. En todas partes su influencia era destructiva, y el resultado fue el colapso de nuestra nación. Entonces... Sí, Bruno. No lo entiendo. ¿Una nación se colapsó solo por un hombre? Judío se refiere a toda la raza judía. Si hubiera sido un solo hombre, habríamos podido detenerlo mucho antes. Aunque hay judíos buenos, ¿no es así? ¿Sabes, Bruno? Si alguna vez encuentras a un judío bueno, serás el mejor explorador del mundo.